de proyectos, o me estoy equivocando, es decir, nunca lo dejaron de lado, o bien en algún punto de sus vidas dijeron, ¿saben qué? A la chingada, yo ya no voy a leer, voy a vender todo y vamos a iniciar a hacer otras cosas, a buscar otros horizontes. A ver quién me puede contestar. Eso refleja mucho de nuestra cultura en general, como mexicanos frente al arte. Porque ahí te va. Y es una percepción también que yo he visto, y yo creo que coincido muchos coinciden conmigo, o yo coincido con muchos, de que desgraciadamente aquí en México ser artista es como algo para ricos, o sea, algo para gente con lana. Entonces, de entrada tú ves el material que hacen los artistas y dices, uno, es alguien afortunado que tuvo la fortuna de tener las condiciones adecuadas para hacer este arte. Jamás te imaginas que un mortal, o sea, como tú, como cualquier otro morrito de secundaria, puede llegar a hacer eso. Sin embargo, sí hay uno que otro que rompió desde ese punto ese molde. Pero tú, desde esta perspectiva, no lo ves así. Lo ves como algo que sucede, como algo que disfrutas como un hobby, literalmente. No piensas ni siquiera que existe un mundo muy grande donde hay historias muy buenas y donde hay historias muy pinches, literal. Ajá. O sea, la verdad. Ahora, en aquel entonces, al menos desde mi perspectiva, el internet era una cosa escasa. Era como, no sé, piensa ahorita en una pantalla 4K o 8K. O sea, ¿quién tiene una pinche pantalla 4K? Uno o dos, tres cabrones de todos los que conoces. O sea, muy pocos. Entonces, significa que tú no tienes ese acceso. Y lo que tienes acceso es lo que está en la calle. Literal, o sea, lo que consigues. Y eso es a lo que accedes. Y no visualizas quién está detrás. O sea, no te preocupas realmente por eso, pero lo disfrutas. Entonces, otra parte de la mentalidad mexicana frente al artista es, no, ¿cómo decirte? Piensa en tu futuro en algo que te deje lana. Ser artista es algo a lo que le metes lana. ¿Por qué? Porque tienes que comprar material, tienes que dedicar tu tiempo, cómo pinches vas a comer, la chingada, y no sé qué. O sea, no es algo que te pague en un principio. Entonces, lo primero que piensas es, bueno, voy a dedicarme a hacer algo que me dé lana. Y en mi caso, por ejemplo, pues lo primero fue la ingeniería. En lo personal me gusta, me apasiona y me encanta todo eso, pero pues fue lo que, digamos, la mentalidad me llevó, ¿no? O sea, ahí fue la mentalidad. Si yo ahorita me dijeras, oye, ¿qué quieres estudiar? En un punto, ¿no? ¿Quieres estudiar ingeniería o quieres estudiar artes plásticas? Pues yo hasta diría, pues artes plásticas, ¿no? Porque, bueno, tal vez ahorita yo diría, ya sé lo que es la ingeniería, pero en aquel punto, si me dijeras, es que sí puedes ganar y todo eso, pues claro que sí diría artes plásticas. Ni idea de cómo hacer un cómic, ni idea de cómo hacer un guión, ni idea de cómo hacer una película, pero sabiendo que el arte es algo bonito, algo que te hace sentir chido, pues dices, pues sí que quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces, dentro de tu 100% en esa toma de decisión, ¿hubo, qué te gusta, un 50-50, un 60-40 de realidad de socioeconómica, de decir, puta madre, tengo que tragar, pero también me encanta hacer esto? Sí, la realidad es que sí, o sea, fíjate, cuando yo estaba en el punto de decidir qué carrera, yo estaba en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está la UNAM. Y la UNAM tiene la Escuela Nacional de Artes Plásticas. O sea, literal, puedes estudiar artes plásticas y ser pintor y todo eso. Pero el pedo radica en, ¿y qué haces después de? O sea, mientras estás estudiando chingón y todo eso, pero ya cuando sales, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Y entonces todas esas preguntas vienen y son las cosas que dices, no, pues es que de ingenieros si hay fábricas, si hay industrias, si hay trabajos, si hay etcétera. Hay estabilidad. Hay estabilidad. Creo que esa es la palabra. Exactamente, esa es la parte que uno busca. Pero después te das cuenta que no es así. Ajá. La realidad es que no es así. Ahora, antes de que se me vaya la onda, mientras estudias la carrera, mientras haces tu vida y por ejemplo, lo que tengas que hacer, un porcentaje de tu mente está en algo que te gusta. Como un músico, como un escritor, como un artista, como un pintor, siempre vas a darle 10, 20, 30 minutos a eso que te gusta, ¿no? De repente, mira, esta pintura está chida, y te pones a investigar de ese artista, o esta canción está chida, y te pones a buscar acerca de este músico, de este artista, y entonces ese es el tiempo que yo le dedicaba, digamos, al cómic. Así como que, me gusta, está chido, ¿no? Leía los cómics en aquel entonces, pues nada más como para... En aquel entonces de secundaria, con las chicas trabajadoras, pues era para sacudir al ganso. Por supuesto. Despertar la nutria. Consentirte. Y los otros cómics, Memín Pingüín, o Condorito, Garfield, y todos ellos era para literalmente reírte. Ajá. O sea, literalmente era para reírte.
entretenerte. Todavía no conocía que había cómics que tenían un contenido mucho más profundo. Y estamos hablando que eran los 99, 2000, principios de 2000. Más o menos. Ya hablamos cómics que existen desde los 80, desde los 70, que tenían esa complejidad. Y pues a un adolescente, a un joven de aquí, de esta época, de los 90, pues no conocía. Ahora, no generalizo, porque sí hay chavos que desde aquel entonces dicen, no mames, o sea, bien dijo Freddy, en aquella época Editorial Beat era era lo único. Era el monopolio de Ajá. cómics. Realmente todo lo que venían de cómics eran por parte de Editorial Beat. Y de repente llegaban otras editoriales, Bruguera, Norma, Ibrea, que traían una que otra cosilla que de repente algún aventurado puesto de periódicos grande, porque eran grandes, hay puestos de periódico que parecen plazas ahí adentro. Y se aventuraba, ¿no? Con alguna otra publicación extranjera. Pero eran muy contados y la verdad no lo, pues ni sabías que ahí estaban. Yo creo que ahorita si alguien se va y busca algunas cosas extraordinarias, sí las encuentra por ahí. Sí. Entonces, la realidad es que mi idea de que el mundo del cómic era tan amplio, tan grande, y que un mortal pudiera acceder a eso. O sea, un mortal me refiero a cualquier persona que está en la secundaria y que dice, ay, no manches, estos dibujitos y todo eso. Ahora, eso fue mi época, que te comentaba yo, en aquel entonces, al menos de mi parte, el internet era una cosa escasa, o sea, era una cosa de ricos, literalmente. Realmente el internet, creo yo, aquí, al menos en México, hablando desde mi experiencia, la primera vez así que yo tuve, digamos así como que ya este acercamiento más estrecho con el internet, o sea, con estar buscando información, con buscar videos, fue realmente como hasta por allá del 2006, 2007, que fue cuando sitios web como YouTube empezaron a surgir. Porque antiguamente, pues, aquí en México al menos, obviamente el internet existe desde hace mucho más tiempo de eso. Incluso el internet es toda una cosa mucho más larga. Pero realmente, al menos aquí en países de, digamos ahora sí que de tercer mundo, el verdadero momento en donde empezó a surgir así, que fue el boom, en donde nació como tal y como lo conocemos ahora incluso, fue como por ahí del 2006, 2007, sí. 2005 tal vez, si nos vamos así más lejos, pero fue hasta esa época. Sí, y la verdad es que fue un crecimiento muy rápido. Porque sí, de mi época en la que estaban los cibercafés, a los que ibas y hacías la tarea y te pasabas 3 horas ahí buscando pinches morridas encueradas y todo el pedo, y que de repente te estabas ocultando para que no vieran, y no había muchas, bueno, ya había páginas porno, pero no podías acceder así como que, ay, es que me van a ver y me van a correr, y la hora costaba 15 varos, creo que todavía cuesta 15 varos, una cosa así. Pero el caso es que no era algo que tuvieras acceso, no era algo que pudieras contratar y tener. Y bueno, les platicaba yo desde el principio que México era un pueblito, o sea, realmente un pueblito. En los 70 todavía eran pueblitos, y en los 70 ya existía el internet, o sea, ya existían las bases del internet de aquel entonces. Sí, no era público. No era público, era un militar, pero ya existía, ¿no? Entonces, piensen en el, digamos, el retraso que había, ¿no? Ahorita ya los morritos agarran y publican cualquier pendejada y la chingada y hacen sus disque cómics y la mamada y media, ¿no? Ya, pero viven en otra época muy muy diferente a la que muchos de nosotros crecimos, y que en muchos casos parece que se nos olvida. Entonces es muy interesante, y aparte del desarrollo del cómic aquí en México fue también, viene otra etapa muy buena que ahorita, pues, a ver, más adelante les platicaremos, ¿no? Entonces, en este mismo podcast, porque de hecho se presta para esto. De hecho se presta para... Entonces, ¿ustedes creen que el cómic, o bueno, todo el manga, se vio empujado por esta nueva ola del internet? Apoyó demasiado, entonces sí, no. En cierto y así, creo que sí se vio apoyado por este tipo de boom del internet, precisamente porque anteriormente, con el monopolio que tenía Editorial Vid, solamente conocíamos el cómic, solamente conocíamos a esos superhéroes, o sea, digamos a DC y a Marvel incluso. Solamente conocíamos esas editoriales estadounidenses, precisamente porque Vid se traía los cómics de DC y de Marvel, y ni siquiera se traía todos. Solamente se traía los títulos. Buenos, hay muchos arcos muy buenos que no se los traía, y que ahorita que, por ejemplo, de repente hacemos nuestras reseñas de lo que platicamos, y hay cómics que vienen secos, o sea, nada más el puro cómic. Sí. O otra edición que no salió, bla, bla, bla. Vamos, o sea, es que conocía, eso era lo único que teníamos. Era lo único a lo que teníamos acceso. Y por ejemplo, digamos, en la época, en la década de los 90s, como el internet no existía prácticamente aquí en México,
no tenías ninguna otra forma de saber qué era lo que estaban publicando en Estados Unidos, mucho menos en Europa, porque la escena del cómic europeo también fue enorme. El manga, que es el cómic japonés, por decirlo así, también era así algo como... sí había en aquella época, porque también Beat se los traía, entonces sabíamos qué era, pero todavía no lo conocíamos de la forma en que lo conocemos ahora, sino que más bien decíamos, oye, esta cosa es de Japón. ¿Hacen cómic en Japón? ¿Y por qué está nada más en blanco y negro? ¿Y por qué se lee al revés? O sea, incluso había veces en las que cambiaban el formato cuando exportaban el producto japonés aquí a América, cambiaban el formato y ya ves que el manga se lee de derecha a izquierda. Entonces, lo que ellos hacían era que espejeaban las páginas para que de esa forma quedaran al revés y se pudiera leer de aquí de izquierda a derecha. Sí, occidentalizaba. En cierta manera lo occidentalizaban. Incluso había veces en que coloreaban las páginas una vez trayéndolas acá, que no es algo que se hace en Japón. Entonces, esos eran, digamos, eran cambios que le hacían a las ediciones que salían en América. Pero todo eso estaba apenas en sus inicios, o sea, era solamente los nerds, los tetos, solamente los inadaptados. Y ya grandes, o sea, vatos ya de, por ejemplo... De 30 a 35 años. Que ya traían su recorrido con Editorial Beat y con otras editoriales que existieron aquí en México y que ya sabían del cómic de DC, Marvel y todos ellos. O sea, ellos ya sabían de todo esto, ahorita han de tener, ¿qué? 60 años. Ya 60 años, 50. Sí, o sea, solamente los verdaderos... raros así, o sea, solamente por decirlo de alguna forma, o sea, solamente los verdaderos bichos raros, traumados, super megatetoides, nerdoides, lo que sean, solamente los que realmente pertenecían como a esa subcultura de los otakus y los que sabían de esto, entendían qué rayos era el manga, y los demás aprendíamos por ellos. ¿Sí? Entonces, no, precisamente como no existía este acceso tan fácil a la información como lo es ahora, simple y sencillamente encender tu celular, poner tu buscador y teclear lo que chingados quieras encontrar. Hasta en el mismo YouTube. Exacto, o sea, incluso en el mismo YouTube y todo eso, como no existía este acceso a la información tan descomunal como lo es ahora el internet, esa era la única manera en la que tú podías descubrir esta clase de cosas. Ahora ya todo el mundo sabe qué es el anime, todo el mundo sabe qué es el manga, sabe de dónde viene, sabe quién lo hacen, sabe por qué son así las cosas. O sea, ahora sí ya hay una mayor cantidad de forma de conocimiento. Pero en aquella época todo esto era novedoso. Incluso yo, por ejemplo, en mi vida, al menos durante mis primeros 10, 15 años tal vez, yo ni siquiera sabía que existía una escena del cómic europeo. No sabía que había cómics que no eran de superhéroes. No sabía que había cómics que eran de otro género. Porque para mí esos eran Batman, Superman, los X-Men, Spider-Man, Hulk, todos ellos. Era lo único que existía. No sabía que había Watchmen, no sabía que había Swamp Thing, no sabía que había Sandman, From Hell. O sea, no sabía que había cómics de todo tipo. Mucho menos así cómics de carácter político o de terror. Incluso hay cómics que en algún momento hablaremos de ellos aquí en el podcast, que son cómics, lo llaman cómics, cómics de reporteros, de reportaje más bien. Hay muchos autores que, por ejemplo, son reporteros para el New York Times o para muchas otras grandes publicaciones así de periódicos internacionales, que utilizan el cómic para contar acerca de, digamos, la masacre de Bosnia o de los problemas políticos entre Palestina e Israel. Entonces hay un montón de formas en las que el medio del cómic se puede utilizar y que en aquel entonces simple y sencillamente no sabíamos que existían, ¿sabes? O sea, era un mundo totalmente secreto, totalmente diferente, sobre todo aquí en México. Y ahora, gracias al internet y gracias de cierta forma a la globalización también, todas esas publicaciones ya también nos las han traído muchas otras editoriales que han surgido. Entonces ya sabemos que no solamente es Batman, no solamente es Spider-Man. También hay verdaderas obras de arte que
pueden ser totalmente ficticias o incluso cómics de no ficción, como los que ya te mencioné. Es decir, adentró el internet más, profundizó todos esos rincones Sí. y variantes, ¿no? Porque yo supongo que nacieron una infinidad de variantes del mismo cómic, del mismo anime. Ahora, Un montón.